Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta conferencia especial que organizamos. Hoy tenemos el gusto de tener un invitado de lujo. Se trata del ingeniero Fernando Alonso, ya con varios años de experiencia en todo lo que es el trabajo con recursos humanos. 36 años, de hecho. Él es consultor senior en aspectos de planeación estratégica, liderazgo, alto desempeño, etcétera. Fernando, aunque es egresado del diplomado en psicología organizacional, no tiene nuestra deformación profesional como psicólogos, sino que su deformación, él es ingeniero industrial, egresado de la Universidad La Salle ya hace algún tiempo. Pero aparte de eso, ha tenido otra formación, por ejemplo, en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, donde estudió aspectos de administración de empresas. Ha estado en un programa de alta dirección en el ITAM. También tiene algunos estudios en la Universidad de Pensilvania y en el Instituto Panamericano de Alta Dirección, el IPADE. Y bueno, es egresado del diplomado. Su trabajo ha sido básicamente tanto en grandes empresas, si mal no recuerdo, el Grupo Domecq, creo que estuviste por ahí, Fernando, y en algunas otras empresas, y ya desde mucho tiempo él se dedica a trabajar pues con corporativos y con empresas en todo lo que es, digamos, la consultoría en aspectos de recursos humanos, y bueno, particularmente dentro del diplomado, él escogió trabajar sobre, digamos, la temática de competencias, ¿sí? En altos directivos de algunas empresas. Y entonces, me da mucho gusto, Fernando, tenerte el día de hoy por aquí, que nos compartas tanto a los alumnos actuales del diplomado que fueron invitados y que están aquí en la sala de Zoom, como a todos los que nos puedan seguir en la página de Facebook, ¿sí? La transmisión en vivo. Y bueno, pues te dejo a cargo porque es una conferencia. Tú dinos de todo esto. A los demás les pido, por favor, a los que estén aquí en Zoom, si pueden ir planteando preguntas para plantearlas al final en el chat, ¿sí? Y en el caso de los que estén en Facebook, pues a través del chat de Facebook, ahí nos irán pasando al final algunos de sus comentarios, preguntas, con lo que gusten comunicarse, ¿sí? Entonces, ya sin más preámbulos, Fernando, tienes la palabra. Adelante, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Y antes que nada, muy buenas tardes a todas ustedes, a todos. Gracias por la oportunidad de compartir parte de lo que ha sido mi experiencia en estos 36, 37 años. Y pues yo me quiero quedar, simplemente ir avanzando con este tipo de mensajes de qué es en lo que nos está esperando con pandemia, sin pandemia, pospandemia. Es el cambio que necesitamos ver como seres humanos, como personas, como ejecutivos. Rápidamente, para entender un poquito el contexto, déjenme platicarles a ustedes quién soy yo, de 36 años de experiencia, siempre en las áreas de operaciones, por supuesto que también en temas relacionados con la gente. Si ustedes a mí me preguntaran, oye, Fernando, ¿por qué has cambiado de ser una carrera profesional ejecutiva en operaciones en alta dirección a temas de capital humano? Es porque yo creo que si ustedes me preguntaran, uno de mis legados es aquel que tiene que ver la relación con la gente. Y yo creo que en ese sentido vale la pena, como lo decía Sergio, que yo no vengo de ser psicólogo, pero me atreví a hacer un diplomado en psicología organizacional con ustedes, y por ello creo que vale la pena que pongamos varias premisas antes de entrar. Una de las premisas, ya les comentaba yo, es el tema de 36 años de experiencia con una relación muy fuerte en capital humano, en donde yo estoy enfocado en la parte de competencias, en la parte del desarrollo del talento, y esto es lo que nos obliga a la conversación del día de hoy, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver. Yo les voy a proponer esta charla básicamente compartiendo esos años de experiencia que me permiten el diplomado y Sergio y todo el equipo y todos ustedes. Primero vamos a ver el objetivo y unas premisas que tienen que ver con los antecedentes, con las capacidades organizacionales
y vamos a entrar a lo que es las competencias y a lo que es las competencias desde un punto de vista de lo que las empresas hoy están buscando, hoy usan, hoy denominan como competencias. Y eso nos lleva a que existe un tema por la guerra por una guerra por el talento, por los ejecutivos de todos los niveles. Y eso... Perdón, Fer, no estamos teniendo tu pantalla. No sé si tengas láminas que estés proyectando. Y, perdón. Pero no se están viendo. Algo pasó y A ver, no estás compartiendo la pantalla. una disculpa, pero a ver. Ahí. Ahí va. Ahora sí, adelante. No, pues rapidísimo, porque nada más déjame poner acá, sí, perdone, que no lo tenía. Bueno, básicamente aquí pues, me estaba yo presentando con las premisas y bueno, toda esta parte, lo que hoy tiene que ver y la propuesta de lo que es el contenido, la agenda del día de hoy, ¿sí? En ese sentido son alguna serie de antecedentes de lo que está pasando y evidentemente cómo está impactando eso en las competencias y por la búsqueda del talento. Y de ahí vamos a entrar a tres aspectos que están ligados con las competencias. Primero, el liderazgo y sus competencias, posteriormente las características de un líder y sus imperativos para pasar a las conclusiones. Yo les propongo que el objetivo es que conozcamos y entendamos desde una perspectiva pragmática, real, que hoy se vive en las empresas, las competencias transversales, desde mi punto de vista, mal llamadas soft skills, que se demandan en los ejecutivos y sus imperativos para responder a las empresas en situaciones de altísima complejidad. Y yo les quiero poner muy rápidamente, no voy a entrar en detalles, pero este es un artículo de la fuente de Science, una fuente muy famosa que desde en el mes de abril del 2020 hizo una serie de proyecciones respecto al tema del COVID. No voy a hablar del COVID, lo que todo el mundo sabemos, pero aquí hay tres cosas que quiero resaltar. El primero es que es urgente entender qué es lo que está pasando para ir a un futuro. Es fundamental que a todos los niveles se conozca cuál es el impacto o cuál ha sido o cuál está siendo y cuál va a ser. Esto nos está provocando, y lo estamos viviendo hoy, que va a seguir existiendo un distanciamiento social en este año, y ya lo estamos viendo. Les estoy comentando que esto fue hace 2 años publicado. Y otro punto que ellos dicen es que precisamente para el 2024 posiblemente pueda haber algún rebrote o algo. No veamos si la estadística, los pronósticos, los de epidemiólogos tienen todo este tipo de cosas, pero lo que es importante es que las empresas lo tienen que tomar en cuenta. Cuando yo les digo esto, es ¿qué sugiere esta imagen? Yo le quisiera preguntar, no sé, Sergio, si por el Facebook alguien me puede decir qué es lo que sugiere esta imagen, qué es lo que nos está representando. No sé, Carla o alguna de las personas que están aquí, si alguien me dice, Sofi, en el chat. Que algo muy malo está por pasar. Algo, ¿sí? Algo va a pasar, totalmente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que precisamente ante una tormenta nos tenemos que preparar. Y esa tormenta todavía no acaba, ¿sí? Y esa tormenta sigue viniendo, ¿por qué? Por los impactos que nos trajo el COVID. Sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo? El día de hoy, nosotros tenemos que ver en la parte de lo que hoy representa un peligro para las organizaciones, para las empresas, para cada uno de nosotros, como un tema de un momento decisivo, un momento importante. Y aquí les quiero comentar lo siguiente. Este punto para mí es fundamental. Las empresas que vamos a ver en 10 años, en 8 o en 15 años, van a ser el resultado de las decisiones que hoy están tomando.
Es decir, si no se preparan el día de hoy, no sabemos cómo van a estar desde el punto de vista competitividad en el futuro. Y déjenme ponerles un ejemplo para ellos desde un punto final a un punto inicial. Un ejemplo claro de estos es cuando nosotros vemos un edificio, que este edificio está en la Ciudad de México, donde estaba la Escuela Bancaria Comercial. Ustedes todavía no lo ven, pero ese edificio evidentemente tuvo que tomar decisiones desde hace 4 o 5 años para que el edificio fuera el día de hoy o lo que va a ser el día de mañana. Alguien toma decisiones en el tiempo de lo que van a hacer. Bueno, esas decisiones y esas ejecuciones son las que vamos a tener en 10 años un edificio con ciertas características, con ciertas condiciones de seguridad, de productividad. Exactamente es lo mismo lo que sucede en las empresas. Las empresas que estén tomando decisiones hoy para prepararse en el futuro, las vamos a ver de una manera muy competitiva. Sin embargo, déjenme ponerles esto, que cuando vimos la pandemia o cuando la estamos viendo, la pregunta es si deberíamos haber hecho más. ¿Podíamos haber hecho más que hoy nos tiene satisfechos? ¿O cuál es mi situación hacia el futuro? Esa parte es importante. Y esto tiene que ver con algo que a mí es un tema muy trillado, pero que tiene que ver con el cisne negro de lo que es altamente impredecible, de que nadie creía que iba a pasar, lo que era muy poco probable. Y yo tengo casos, y seguramente ustedes se recuerdan, en el año 2010, nosotros estábamos en Insurgentes, en un piso 20, en una oficina, haciendo un análisis de riesgos. Y cuando volteábamos, veíamos helicópteros y a alguien se le ocurrió decir que un riesgo es que el helicóptero chocara. Y todo el mundo echamos a reír, ¿sí? Al poco tiempo, el famoso avionazo de Muriño en Periférico y Reforma. Lo que nadie creía que iba a pasar, pasó. ¿Y qué sucedió? Trajo impactos de una manera muy importante. Ahora, esos impactos de la pandemia lo voy a ir trayendo hasta llegar por qué las competencias son importantes, pero algunos impactos evidentes son aquellos que tienen que ver con la demanda, que tienen que ver con las capacidades, con los procesos de innovación. No hay otro ejemplo más tangible que el proceso de innovación de la vacuna o de otros procesos de innovación con temas del comercio electrónico, las operaciones, las capacidades de ventas, etcétera. ¿Y esto qué es lo que ha traído? Esto ha traído cambios en las fuentes de comportamiento de los mercados, lo que era antes y lo que es el día de hoy. Antes teníamos los canales tradicionales y teníamos los canales básicos con productos básicos. ¿Qué es lo que hoy pasa? Hoy tenemos efectivamente canales de distribución alternativos, ¿sí? De venta directa, de comercio electrónico, canales que están sustentados en la confianza, en el servicio y en la atención personalizada. Eso es lo que están viendo. Y voy a tomar solamente un cambio muy importante que es relacionado con los consumidores. Los consumidores, ¿sí? Están cambiando y nosotros como personas, ¿sí? Tenemos que las competencias son las mismas. No han cambiado ni van a cambiar, pero lo que sucede es que sí hay competencias que al día de hoy toman mucho más relevancia, mucho más foco, ¿sí? Esas competencias son las mismas, pero la ponderación y el valor de la importancia hoy es diferente. Y aquí me gusta poner esta porque es un tema muy trillado durante la pandemia, que es la capacidad de la resiliencia, la capacidad que tiene que ver con la adaptación, ¿sí? Cuando nosotros usábamos resiliencia, lo usábamos desde hace 15, 20 años en el desarrollo de las competencias de los ejecutivos y de la gente operativa en las operaciones
que cuando a mí me tocó trabajar mis últimos 7 años, yo trabajé para Unilever Américas, ¿sí? Les voy a poner un video, espero que lo podamos ver, ¿sí? Dejen, y quiero que chequen, quiero que vayan checando la mano de esta persona, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, cuando lo vean en low motion, simplemente vamos a sacar una serie de conclusiones, ¿sí? Esto es un trabajo en equipo en donde cada quien tiene un rol y una responsabilidad específica. Les pido que vean a esta persona como en el momento que la otra persona está poniendo, él ya va detrás. Para ustedes se les hace muy simple, muy sencillo, pero esto es debido a las competencias, tanto a las competencias funcionales como a las competencias de liderazgo, como a las competencias que tienen que ver con aspectos de trabajo en equipo, de colaboración. Ahora, para que eso suceda, ¿qué es lo que las empresas están enfrentando el día de hoy? Y poco a poco nos vamos acercando al capital humano. En el medio ambiente, en el mercado, en nuestra vida diaria, existen tendencias, implicaciones y cómo responden las empresas. Y aquí hay muchos casos que sucedieron durante la pandemia. Pero el primer caso tiene que ver en que hay gran innovación y variedad de productos, de servicios. Cada vez los ciclos de vida de estos productos y servicios van a ser más cortos, que ahora lo vamos a ver también como una tendencia. Cuando nosotros tenemos esto, ¿qué implicación tiene? Tiene la implicación de la incertidumbre. Y por tanto, ¿cómo respondo yo a la incertidumbre? Tiene que ver con el tema de la agilidad y la flexibilidad. Esto es cómo responden las empresas. Y cómo responden las empresas es a través de nosotros, a través del capital humano. Y esto que vamos viendo acá, agilidad, lo vamos a comentar después como una de las competencias o de las características de un ejecutivo. Si nosotros seguimos, los ciclos de la tecnología cada vez son más rápidos, cada vez la tecnología hace otras tecnologías del día de ayer ya obsoletas, y esto genera un dinamismo, y ese dinamismo hace que las empresas y nosotros, como personas, como ejecutivos, como trabajadores, ¿sí? Estamos adoptándonos y adaptándonos a las respuestas, ¿sí? A lo que se necesita que la organización de manera ágil, flexible, esté respondiendo. Y por último, una característica que está pasando en el mercado es la integración, y cuando dice el outsourcing me refiero a desarrollo por terceras partes. ¿Y qué pasa ahí? Que los intereses, los objetivos de las partes son totalmente diferentes. ¿Y cuál es la competencia maestra, por decirlo de alguna manera en este caso? Que tiene que haber una alineación. Una alineación en todos los sentidos, partiendo desde los objetivos, de las prioridades, etcétera, etcétera. Ahora, con todo esto y lo que la pandemia nos trajo, hay un tema que también fue muy trillado durante la pandemia y que tiene que ver con el famoso VUCA. Todo el mundo hablaba de resiliencia, todo el mundo hablaba de VUCA, y VUCA tiene que ver con lo que se llama volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Eso es lo que tiene que ver con VUCA. VUCA es un término que nace en la Segunda Guerra Mundial, en donde se les dan a un grupo de soldados elite, ¿sí? Ciertas misiones que tienen que ver con ambientes muy cambiantes, con muchísima incertidumbre, con manejo de la complejidad y el tema de la ambigüedad. Posteriormente, estos ambientes VUCA, o en castellano VICA, exactamente incertidumbre, ¿sí? Hace que estos sean elementos que se convierten en comportamientos basados en competencias
de los ejecutivos. Sin ir más, voy detallando un poco en el sentido de que dice que la incertidumbre es que no sabemos qué va a pasar, cómo va a pasar y cuándo va a pasar. Sí, esto lo tomo, me gusta de esta persona, de Morin, del Quinto Saber, de cómo enfrentar la incertidumbre. Y para ello es necesario aprender y a navegar en un océano de incertidumbre, de ambigüedad, que nos pueda permitir tener certeza. Una vez que tenemos eso, empezamos a aterrizarlo a las empresas y cuando nosotros vemos cómo las empresas el día de hoy, déjenme ponerlo de esta manera, cómo las empresas el día de hoy, 2021 están acá y en el 2030 las empresas quieren estar acá, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Y para ello, las empresas lo hacen a través de lo que se llama las capacidades organizacionales. Y esas capacidades organizacionales, ¿sí? No son otra cosa más que la conexión, el puente de comunicación entre la estrategia de la operación, entre la estrategia y la ejecución de la operación. Es el puente que comunica. Y esas capacidades organizacionales se convierten en un sistema. Y fíjense bien, yo pongo aquí un DNA. Las capacidades organizacionales tienen que ser parte de la cultura, del DNA de las organizaciones. Hay estudios de ejecutivos de muchos CEOs a nivel global en donde se les pregunta sobre la relevancia de las capacidades organizacionales y el 90% dice que lo tienen en los top 10. Perfecto. 66% lo tienen en los top 3 solamente. Y el 30% lo tienen como prioridad. Pero el 75% reconocen que no son eficientes en el desarrollo de las capacidades organizacionales. Y ahora ustedes me van a preguntar, ¿qué son las capacidades organizacionales? Efectivamente, las capacidades organizacionales tienen que ver con 3 vertientes. La primera tiene que ver con los procesos, ¿sí? Cuando dijimos que la empresa va a pasar de aquí a acá, la empresa va a sufrir una transformación en los procesos. Ustedes pueden dibujar, armar perfectamente bien los procesos muy bonitos, diseñados. Aquí viene la parte de la infraestructura de cualquier tipo, incluyendo sistemas, tecnología. Es un tema de dinero. Con mucho dinero se pueden comprar almacenes, se pueden hacer productos, etcétera. Pero viene la pregunta, si yo tengo esto y esto, ¿con quién ejecuto? Y aquí es en donde nosotros nos enfocamos, en la gente, en la calidad de la ejecución para hacer que esas cosas sucedan. Y por tanto, cuando dibujamos esto de las capacidades organizacionales, las empresas tienen ciclos de vida como los productos, exactamente de la misma forma. Empiezan en un momento de crecimiento, que es punto de quiebre, que lo tienen que madurar. Y antes de que lleguen a un estado de declinación, tienen que hacer un break point, tienen que hacer un punto de ruptura para lograr otra vida. Yo les invito a que traten de conocer lo que están haciendo muchas empresas hoy respecto al comercio electrónico. Muchas empresas, ejemplo, del mercado de tabaco, ¿qué están haciendo para volver a aprender allá? Y les quiero compartir solamente un ejemplo que me tocó vivirlo, conocerlo, no vivirlo, conocerlo hace 2 años. Esta es una empresa de retail antes, que tenía una serie de competencias que eran tiendas, puntos de venta de detallistas. Es un competidor en Sudamérica de lo que nosotros conocemos aquí como Coppel, como Electra, como Liverpool, como Suburbia, etcétera, etcétera. Gracias a la pandemia, muchos
de estos puntos de venta los transformaron en centros de comercio electrónico. Y gracias a esos centros de comercio electrónico, no corrieron a la gente. Gracias a esos centros de comercio electrónico, pudieron sobrevivir y hoy en día tienen mucho más puntos de centro electrónico. Yo les pregunto, los Superamas hoy en día son Walmart Express. ¿Cuántas veces no vamos a cualquier supermercado y ya tienen las áreas de pick-up, ¿sí? De click, etcétera, etcétera? ¿O cuántos canales no hemos visto ahí? ¿Qué es lo que hicieron? Gente que se puso a trabajar hace 2 años lleva la ventaja sobre los que apenas se lo están poniendo a hacer. Básicamente, me voy a pasar, ya lo vimos, ya lo comentamos, pero voy a empezar a hablar de las competencias y aquí hay un tema que yo hablo de mi experiencia, de mi conocimiento. Si ustedes preguntan, hay mucha literatura, como decía Sergio, yo no soy psicólogo, los admiro muchísimo, pero yo voy a hablar de lo que a mí me ha tocado en esos 36 años. Para mí las competencias es un tema que las competencias no se pueden comprar, no son diplomas. Y cuando yo les pregunto a mucha gente cuál es la diferencia entre competencias y habilidades, no lo saben, no me lo saben decir. Yo voy a hablar de mi experiencia. Si es cierto que las competencias y las habilidades tienen puntos de convergencia. Es cierto, hay veces que tienen mucho mayor convergencia. Sin embargo, esas competencias, ¿sí? La diferencia es que las habilidades se aprenden y las competencias se desarrollan. Y les quiero poner un ejemplo muy básico que a mí me gusta mucho. Yo tengo 36 años de experiencia, yo sé Excel, pero yo le pregunto a cualquiera de ustedes que cuando yo trato con un muchacho, un egresado de 24, 26, 28 años con Excel, pues evidentemente en el Excel él me da 20 y las vueltas. ¿Por qué? Porque él ha hecho de esa habilidad, él ha hecho una competencia. Yo ya no me acuerdo ahí. Pero si yo a esa persona le doy un libro de trabajo en equipo y en 2 días me trae una presentación preciosa de trabajo en equipo, no por eso sabe trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque no lo ha desarrollado. Y entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo se tienen que entender las competencias. Yo que me he metido al tema de las competencias, les puedo decir que he encontrado más de 300 definiciones de competencias. Y yo voy a usar 2 o 3 definiciones que son las que a mí me gustan y con las que he navegado por 20 años. Para mí las competencias es la combinación de habilidades, actitudes y conocimiento. Fíjense por favor que se refleja en un comportamiento de un trabajo o una acción que puede ser observado, medido y evaluado. Eso es una competencia. Pero aquí hay algo que le falta algo, y no lo pongo porque no venía en el quote de la definición, pero al ser observado, medido y evaluado, se puede predecir cierto comportamiento en el futuro. Un punto adicional es que otra definición de un hospital de Carolina del Norte habla de que son grupos de habilidades, comportamientos o conocimientos que se identifican con una norma política, proceso para un trabajo requerido. Sin embargo, cuando yo empiezo a conjuntar esto y empiezo a ver la diferencia o los puntos en común de las competencias, tiene que ver con que las competencias son 4 puntos. El primero hay que saber y conocimientos. Lo que decíamos, hay que conocer fundamentos. Una vez que conocemos esos fundamentos, perdón, que aquí me está fallando. Uy, perdón, me voy. Perdónenme, no sé por qué no jala.
No jala, ¿verdad, Sergio? Bueno, Ahí va, el ahí número está. es el de saber hacer. Una cosa es que yo tenga el conocimiento y otra cosa es el que yo tenga la habilidad a través del saber hacer. Un ejemplo, andar en bicicleta. Andar en bicicleta yo puedo tener los conocimientos teóricos, conceptuales, pero tengo que tener la habilidad para poder hacerlo, ¿sí? O imagínense en el tema de cocinar, de un chef, puede tener el conocimiento, las recetas, etcétera, pero la habilidad. Pero un punto muy importante tiene que ver con la aptitud, el poder hacerlo, el poder desarrollarlo. Y uno de los más importantes es aquel que tiene que ver con el querer hacer, es decir, con la actitud. Cada uno de estos puntos forman lo que son un conjunto de competencias. Y aquí les quiero comentar algo. Cuando nosotros hablamos de una competencia X, esa competencia X tiene impactos en la competencia Y, Z, en la competencia A, en la competencia B. Siempre que tocamos algún punto de competencia, va a tener impactos sobre otros drivers, otras variables que pueden ser competencias. Si eso lo empezamos a ver en el negocio, las competencias, aquí lo tenemos que diferenciar en una descripción de puesto, en el qué y en el cómo. Una descripción del puesto me habla del qué, de las responsabilidades, las funciones, pero las competencias me hablan del cómo. Y esa es una parte fundamental. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Y esas competencias me pueden demostrar el potencial que tiene un ejecutivo. Les quiero poner un ejemplo muy claro y déjenme regresar a este. Imagínense que el objetivo es que una empresa venda 100. El objetivo es que logren que vendan 100. Y aquí tenemos que llegar a unas 100. Pero yo tengo que un ejecutivo, el ejecutivo 1 lo hizo de esta manera y el ejecutivo 2 lo hizo de esta manera. ¿Sí? ¿En función de qué? En función de competencias. Lo hizo de mejor manera. ¿Qué ejecutivo es el que tiene más valor en este momento? Efectivamente, el que logró el mejor resultado con la mejor combinación de los cómo, es decir, con las mejores competencias. Para ello, se requiere evidentemente muchísima capacitación, muchísimo desarrollo, y aquí hay un punto que inclusive algún día lo comentábamos, Carla, una compañera del diplomado con Sergio y compañía, en donde yo decía que si creen que el aprendizaje es demasiado caro, imagínense lo que tiene que ver con la ignorancia, ¿no? Los ahorramos centavos, pero estamos perdiendo pesos o estamos hipotecando el futuro. Básicamente, esas competencias son lo que nosotros llamamos las competencias transversales, que son las competencias que hacen la gestión y son las competencias funcionales que tienen que ver con la función de finanzas, con la función de capital humano, recursos humanos, con la de ventas, con la de mercadotecnia. Pero las competencias transversales son exactamente las mismas para todos. Cuando hablamos de competencias y empezamos a juntar los elementos de lo que está pasando en el mercado, las empresas se enfrentan hoy a lo que se denomina la guerra del talento, en donde hay una característica en donde el 47% de los empleados, ellos dicen o creen, se consideran que tienen las capacidades y las competencias para enfrentar la crisis. Y aquí lo que hay que entender es cuáles son las implicaciones, el propósito, las competencias que tienen que ver y el punto más importante ligado con las competencias, el de liderazgo. Aquí empieza a ver
cuando yo les decía que las competencias empezaban a cambiar, lo menciono que esas competencias hoy en día son competencias que están relacionados con aspectos digitales, medios digitales, redes sociales, comercio electrónico, blockchain, procesos, data analytics, big analytics, inteligencia artificial, internet, las cosas del internet, machine learning, realidad aumentada y lo que sigue para acá. Hace 2 años nadie hablaba de inteligencia artificial o de learning machine. Muy poca gente hablaba de business analytics o data analytics. Hoy esto es un must y es un must en todos los ejecutivos. No importa cuántos años tienen de experiencia. Sin embargo, les quiero enseñar este chart de cómo las empresas están buscando el desarrollo de las competencias en la gente. Y fíjense cómo la importancia relativa es muy alta en el futuro, pero el día de hoy la efectividad es poca. Pero fíjense en dónde están los líderes del futuro, el desarrollo rápido de actitudes y el fomento de la colaboración. Es decir, hoy no impactan, pero en el futuro van a ser lo más relevante. Ahora, ¿por qué se necesitan desarrollar las competencias? Las competencias se necesitan desarrollar por el ambiente VUCA, por la complejidad, por la competitividad, por el dinamismo y la velocidad del mercado, por los cambios, por la combinación geográfica, perdón por el typo, y las generaciones. Hoy ya no son los baby boomers, no son los millennials, son los millennials más los centennials, los que tenemos que conocer y entender y tenemos que entrar en un proceso de transformación total. Esa guerra en el talento nos lleva a aterrizar esto y a mí me gusta esta cuota de una persona que era un consultor, Michael Hammer, de lo que fue la parte de reingeniería de procesos, en donde él decía que los problemas técnicos eran la parte fácil del problema. ¿Qué significaba esto? El tema es el capital humano, el tema es la persona, las relaciones. ¿Y esto en dónde entramos? Efectivamente, entramos en una calle donde están los empleadores y la gente que está buscando esa información de los ejecutivos. Aquí tenemos básicamente algunas de las características que están pasando en América Latina y que tienen que ver con que la demanda excede a la oferta. ¿Y por qué excede a la oferta? Por la falta de competencias, por la falta de preparación, que tiene que ver con las funciones. Pero el punto más importante, desde mi perspectiva, tiene que ver con las competencias, ¿sí? Nuevas formas de financiamiento, la competitividad, la presencia, etcétera, etcétera, y la valoración del conocimiento y el talento humano, ¿sí? Cuando van a eso, ¿qué es lo que los ejecutivos hoy en día están buscando? Los ejecutivos hoy en día buscan un valor, una propuesta de valor de las empresas. Esa propuesta de valor de las empresas genera un compromiso que reduce la rotación, aumenta el engagement, aumenta la alineación con la competencia, con la empresa. Hoy en día, el paquete de compensaciones y beneficios tiene un componente fundamental que se llama el salario emocional. Ese salario emocional, un ejemplo de ello, es justamente el home office, el flex time, ¿sí? Las guarderías para las señoras, el maternity leave, tanto para las mujeres como para los hombres. Hoy esto es un punto fundamental. Otros aspectos que tienen que ver con la atracción, el foco de la empresa en la estrategia digital, la reputación de la empresa en el mercado, acerca de la cultura y el desarrollo real que uno puede tener dentro de la empresa. Y ahora sí, vamos a ver cómo
se hace eso? ¿Sí? Toda esta parte de la competencia empieza con un tema de que aquí, y para hacerlo fácil, me voy rápido yo, esto tiene que ver con un tema de la confianza, ¿sí? Esto es un aspecto que es fundamental en las competencias y en el desarrollo de cualquier ejecutivo. El nivel de confianza que tenga y el nivel de confianza que expide y que desarrolle, ¿sí? Sin embargo, hay otra característica que tiene que ver con la velocidad de la confianza. La velocidad de la confianza se puede perder muy rápido, pero para ganarla hay que invertirle, pero hay que invertirle y de una manera muy intensa. Esa parte de la confianza, me voy a ir rápido, tiene 4 grandes componentes. El primer componente tiene que ver, y no voy a entrar en detalles, pero para que vean cómo está ligado con las competencias, tiene que ver con la cultura de la empresa, ¿sí? En el caso de la cultura de la empresa, quiero poner esto para que vean cómo está ligado la cultura con las competencias. Cuando nosotros vemos esto y vemos un iceberg, en el caso del iceberg, lo que nosotros no vemos es justamente la cultura de la empresa. No voy a entrar en detalles cuáles son los factores, las variables, las especificaciones que me puede dar. Pero ¿qué es lo que se ve? Lo que se ve son los comportamientos. Lo que se observa es el resultado de lo que eran las competencias. Recuerden que una de las definiciones que yo ponía de las competencias hablaba de lo que era cómo puedo observar, evaluar, medir un comportamiento. Y eso es lo que se observa. Y por tanto, cuando yo tengo una parte de la cultura, tengo un aspecto importante y lo vamos a entrar en el caso de lo que tiene que ver el liderazgo. Y mucha gente habla de cuáles son las competencias del liderazgo. Hay gente, autores, escuelas, empresas, que el liderazgo lo definen como una competencia. Pero para mí el liderazgo es el conjunto de muchísimas competencias que tienen que ver en diferente medida. Y déjenme poner que el liderazgo debe de ser demostrado, es decir, debe de ser un comportamiento que se ve, que se observa. Y hay que entender que cuando estamos hablando de liderazgo, existen aspectos relacionados que tienen que ver con la diferencia entre liderar. ¿Qué es liderar? Es guiar o dirigir. Pero luego viene, ¿quién es el líder? El líder es quien lidera o guía, el que está al mando de los demás. Y por último, viene liderazgo. Y el liderazgo es la capacidad de liderar. Fíjense cómo se van interrelacionando. ¿Y qué es lo que vamos a liderar? Pues vamos a liderar un grupo o un equipo de gente. Fíjense lo que estoy diciendo, un grupo o un equipo. Lo que sucede es que se lidera a un equipo. ¿Y ese equipo a dónde va? Ese equipo va hacia el alto desempeño. Eso es lo que tiene que ver con las competencias. Las competencias como comportamiento son competencias gerenciales, competencias de liderazgo a través de un equipo para lograr un alto desempeño. Y vamos ahora a ver esas competencias que definen el alto desempeño. Y con esto vamos a ir poco a poco cerrando en 3 perspectivas. La primera es esta imagen. Cuando yo veo aquí el tema de tratar de ser uno mismo tiene que ser seguro de lo que es y generar ese bienestar. Eso es una de las competencias que tiene que tener un líder. Generar seguridad a través de la confianza con un bienestar. Otro aspecto importante de las competencias es aquello que tiene que ver, trauma, abuso, sueños, confusiones. Eso se maneja ¿con qué? Con lo que se denomina la capacidad de la inteligencia emocional.
muy de moda hoy en día. Esa capacidad de la inteligencia emocional voy a tomar que son 4 partes nada más. El primero de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. ¿Cómo me conozco yo? El segundo punto es cómo me desarrollo, cómo me manejo. Primero me conozco y luego cómo me desarrollo. El tercero es conocer mis relaciones externas, ¿sí? Conocer la parte externa. Y el cuarto punto es, entre el segundo y el tercero, es cómo gestiono esas relaciones con mi autopercepción. Eso es, ¿sí? Lo que es la inteligencia emocional. Manejar la inteligencia emocional en ambientes complejos, ambiguos, difíciles. No transmitir inseguridad, transmitir seguridad, transmitir calma, transmitir ecuanimidad. Otra competencia tiene que ver con lo que se llama, desde un punto de vista pragmático, estar aquí hoy. No lo voy a decir en un plan esotérico, ni mucho menos, pero es lo que se llama mindfulness. Yo me tengo que adaptar al momento y a la circunstancia que estoy viviendo. Tengo que ser dependiente de lo que está pasando con una excelente actitud de alineación, de adaptación, compasión y teniendo esa innovación. Estos son 4 elementos desde el punto de vista pragmático en la organización que pueden definir lo que es un mindfulness, para que yo me adapte y para que yo responda. Otra competencia tiene que ver con la solución y la capacidad de la solución de problemas. ¿Sí? Yo aquí quiero hacer un paréntesis, pero seguramente ustedes pueden llegar, y yo hablo de mi conocimiento, de mi experiencia, pero lo que a mí me ha tocado, sobre donde yo me baso, no hay más de 32 competencias. Hay gente que puede dar 89, como Lominger, 32 o 64 como Hogan, o Marta Ales, no sé cuántas. Pero cualquiera de esas y de las organizaciones, cualquiera de esas las podemos agrupar en esas 32 competencias, ¿sí? Y que tienen que ver de alguna manera directa o indirectamente con estas. La siguiente parte tiene que ver, este líder con este equipo, tiene que ver con la calidad de excelencia, con la calidad de excelencia en la ejecución, ¿sí? Eso es lo que tiene que ver. Si nosotros seguimos por esta parte, vamos a ver que aquí podemos tener, vamos a decir, gente que está en otro nivel, pudiendo ser profesionales, profesionistas, equipos de fútbol de alto rendimiento, pero esto tiene que ver con el alto desempeño. Y cuando hablamos del alto desempeño, hay que diferenciar entre equipo y grupo. Y un equipo tiene un propósito común. Un equipo, como lo veíamos en el video del Ferrari, tiene roles, responsabilidades, habilidades y compromisos y están unidos en colaboración para un propósito común. Y eso es lo que genera el alto desempeño. Sin embargo, el alto desempeño, y aquí utilizo los 5 comportamientos de Lencioni, en donde dice, el primer comportamiento es tener la confianza, ¿sí? Es generar confianza, tenerla. El segundo es no tener miedo en el manejo del conflicto, no tener miedo a las conversaciones difíciles. El tercero es el aspecto que tiene que ver con el compromiso, ¿sí? Aquel que tiene que ver con el engagement. El cuarto es aquel que tiene que ver con la responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Y el quinto es el resultado. Esos son los comportamientos, o como le llama Patrick Lencioni, las disfunciones de un equipo de alto desempeño. Otra competencia es la que tiene que ver con la influencia y con la asociación. Y esa influencia y asociación tiene 2 características importantes.
la capacidad y la eficiencia de la comunicación y la capacidad del networking. Fíjense cómo el tema del networking habla de que generan confianza y lazos fuertes con una comunicación clara. Es lo que hacen esos ejecutivos, ¿sí? Básicamente es en donde está la influencia y la asociación. Si pasamos a otra competencia, y voy a tomar lo que en algún momento el tema del Insanity aplicado a Ford o a Einstein, Ford decía que si él le hubiera preguntado a la gente, le hubieran dicho que quería caballos más rápidos. Y lo que nos dice Albert Einstein es de que si tú estás esperando cosas diferentes, no puedes estar haciendo lo mismo. Es decir, para lograr resultados de excelencia, tienes que buscar cosas de excelencia, procesos de excelencia, infraestructura de excelencia, gente de excelencia. Nos vamos a esta parte que tiene que ver todo con lo que es la innovación, que tiene que ser el riesgo y la recompensa a través de la innovación, por no decir la transformación, y lo que se le llama el tema de la disrupción, que es la competencia que está asociada a ello, ¿sí? Cuando vemos esas competencias y estamos hablando de todo esto y empezamos a hablar de la confianza, vamos a poner en el contexto de cuáles son los elementos y las características que debe de tener un líder. Ya hablamos de lo que tiene que ver como sus competencias, cuáles son sus competencias transversales de manera genérica. Ahora vamos a ver las características que se tienen que dar a través de esas competencias. Y la primera tiene que ver con que un líder, a través de la comunicación, tiene que estar perfectamente comunicando aspectos de una manera perfectamente clara que generen valor, que tengan sentido. Claridad en la comunicación para crear valor. El líder, ¿qué es lo que está haciendo el líder? Otra característica del líder es que garantice la alineación de las actividades, la alineación de los ejecutivos, la alineación de las prioridades, todo lo que está relacionado con el plan de trabajo, la estrategia, con las capacidades organizacionales. Otra de las características del líder es que el líder tiene que preocuparse de manera permanente por desarrollar en su DNA esas capacidades organizacionales. Y esas capacidades organizacionales, tanto en procesos como en infraestructura, como en gente. Y ahorita les voy a hacer un comentario de esto. El siguiente punto tiene que ver, ese líder tiene que ser innovador, tiene que ser disruptivo, tiene que apoyar la innovación en productos y servicios. Eso es fundamental en la característica del líder. Otro aspecto que el líder tiene que ser, y lo comentábamos en las características de las empresas, ese líder se tiene que preocupar por la capacidad de atraer y desarrollar el talento. Y les voy a pedir que se queden con este ejemplo porque al final lo vamos a cerrar, ¿sí? Voy a cerrar las conclusiones con un aspecto relacionado con esto, ¿sí? Otra característica del líder es precisamente la excelencia en la ejecución, ¿sí? Es decir, el ejecutar con excelencia es el resultado de otras competencias, del saber, del conocer, de la habilidad, de la aptitud y del querer, en un equipo que persigue un objetivo común. Y por último, vamos a entrar a lo que son los imperativos del líder. Y yo aquí ponía estas compañías que de alguna u otra manera son empresas líderes. Pero ¿cuáles son los imperativos de esas competencias con esas características que tiene que tener el ejecutivo, ¿sí? O ese líder? El primer punto es que tiene que haber una claridad
en las comunicaciones, como lo estábamos mencionando. Es decir, tiene que generar un clima de confianza. Tiene que ser una persona que transmita, que permita lograr desarrollar el trabajo de una manera propositiva. Otro aspecto es que el equipo de manera conjunta está buscando los resultados de excelencia. Esos resultados de excelencia que yo ponía en los comportamientos de un líder. Otro imperativo del líder. El líder, lo decíamos, está preocupado por desarrollar servicios. ¿En función de qué? En función de buscar las oportunidades, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer. Un líder también, por supuesto que el líder, también reconoce sus errores. Y al reconocer errores y escuchar, el líder, ¿sí?, también pide ayuda. El pedir ayuda no es una competencia, ¿sí? No es una característica, es un imperativo del líder. Un líder debe de pedir ayuda. Un líder debe de reconocer en dónde están las oportunidades y dónde están o dónde han sido sus errores. Un líder también tiene que estar abierto a conocer puntos de vista totalmente diferentes y a escucharlos. Y aquí viene otro de los comportamientos que el líder tiene que promover y desarrollar en este tipo de conversaciones. Este tipo de conversaciones en equipo o conversaciones individuales donde viene el tema del feedback o donde vienen reuniones de negocios, el líder, ¿sí?, además de pedir y escuchar, el líder lleva a cabo esas conversaciones difíciles en donde el líder también le da vuelta a la página con esas conversaciones difíciles, en donde el líder tiene que tener la capacidad de aceptar el reto, donde el líder tiene que mostrar a su gente que rete. Otro punto es que el líder también tiene que mostrar cercanía, tiene que mostrar una intención con la gente. Yo le comento a muchos de mis clientes y a muchos de los ejecutivos que si el líder no tiene en su agenda 20, 30% de lo que yo le llamo people agenda, hay algún problema con ese líder, hay algún problema con ese ejecutivo a diferentes niveles. Se tienen que relacionar de manera abierta y genuina. Y por último, es que inclusive los líderes llegan a compartir aspectos personales, de carácter personal. Una cosa, no necesariamente llegar a ser amigos. Y terminando con esto, vamos a las conclusiones. Las conclusiones nos llevan a que justamente hoy en día tenemos que comunicar de manera clara y eficiente, tenemos que retar el status quo, tenemos que saber manejar, soportar con inteligencia emocional la complejidad, la ambigüedad, la incertidumbre. Tenemos que colaborar de manera multifuncional en 360 grados. Tenemos que manejar diferentes escenarios, prepararnos para la continuidad, prepararnos para lo impredecible, para lo inesperado en diferentes horizontes de tiempo. Las decisiones que yo esté tomando hoy van a ser el reflejo en 10 años, o lo que yo vaya a hacer en 10 años será resultado de las acciones que realmente esté tomando yo. Y básicamente, algunas conclusiones: los negocios están sufriendo una disrupción, todos los negocios. El flujo es el rey, hay que tomar decisiones, colaborar, capacidades organizacionales, hay que ser de los ganadores. La era digital, la pandemia aceleró, no llegó para quedarse, aceleró el cambio, el e-commerce, paradigmas, la experiencia en el consumidor y, para mí lo más importante, el capital humano. Y prácticamente termino con esto, en donde a mí me gusta mucho esta cuota
que a veces otros corredores también se la adjudican, pero dice que si todo está bajo control o parece que está bajo control, no vas lo suficientemente rápido. ¿Esto qué quiere decir? Salirnos de la zona de confort. Y por último, yo les quiero hacer una pregunta en ese sentido. Imagínense que el día de mañana ustedes están en una organización donde son gerentes y hay 20 gerentes. Y abajo de los 20 gerentes hay 1000 trabajadores de diferentes áreas, diferentes niveles. Si yo pongo a los 20 gerentes en el estrado y a las 1000 o 2000 personas del otro lado, y yo les hago una pregunta a esa gente, y la pregunta es esta: si tú tuvieras que escoger un jefe, ¿detrás de quién te formarías? La pregunta ahora para ti es: ¿cuántos crees que se formarían atrás de ti? Porque eres un buen líder, porque tienes competencias, porque tienes las características de un líder y porque cumples con los imperativos de un líder. Y con esto acabo en logrando una ejecución en todos los sentidos de excelencia. Y pues con esto termino, estimados amigos. Perdón, aquí se me fue. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que muy amplia, muy profunda toda la conferencia. Creo que hay muchos conceptos ahí que estoy seguro han llamado a la reflexión de los asistentes, tanto los que están ahorita en Zoom, digamos de manera sincrónica, como a otros. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Claudia Ivette, ¿a qué te refieres con People Agenda? Si le puedes responder. Claro que sí, gracias. Perdón por algunos acrónimos o alguna terminología que usé en Spanglish, pero cuando yo hablo de People Agenda, un gerente, un líder, definitivamente tiene que tener como parte de sus responsabilidades el desarrollo del talento. Por ahí salía en una de las competencias, desarrollar y atraer el talento. ¿Sí? Para que tú desarrolles y trates el talento, definitivamente, ¿sí? Le tienes que dedicar tiempo. Y el tiempo no es una vez al semestre para que lo evalúes, o no es cuando haya problemas. Tú tienes que funcionar como un coach, como un mentor, acompañar a tu gente a desarrollar. Y hay un concepto que cuando yo hablo de People Agenda, mucha gente habla, y yo lo ponía por ahí y no lo dije, cuando en la mesa había una señorita y una señora que se supone que es como que la jefa, ¿sí? Yo decía que hay gente que habla y dice, es que te voy a dar feedback. No, no me des feedback, no des feedback. ¿Por qué no das mejor feed forward? Es decir, cómo hacerle lo mejor. No me hables de lo que hice mal. Mejor háblame de cómo quieres que lo haga, cómo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, el People Agenda, espero que quede claro que es que un ejecutivo tiene que tener 20% de su gente, de su agenda, perdón, preocupada en la gente, preocupada en qué es lo que está pasando a la gente, en entrenarla, en desarrollarla, en ayudarla, en estar cerca de ellos para la toma de decisiones, en acompañarlos, en apoyarlos en momentos complicados, en momentos difíciles inclusive. ¿Sí? Espero que con eso haya quedado claro. Muy bien, gracias. Carlita, la compañera de generación, dice que ¿hasta dónde permitir que las competencias transgredan el bienestar emocional, dada la cultura organizacional de explotación laboral? Leo textualmente la pregunta de Carla. A ver, ¿me la puedes repetir? ¿Hasta dónde permitir que las competencias transgredan el bienestar emocional, dado que en la cultura organizacional, digamos, se trabaja mucho sobre la explotación laboral? No, yo creo que hasta dónde, no debe de ser. No debe de ser. Sí, definitivamente.
Desafortunadamente yo tengo muchos casos de gente que tiene una bandera de hablar de ese tratamiento a la gente, de ese bienestar, de ese balance de vida, de ese comportamiento alineado de respeto, de inclusión, de equidad, y en la práctica es totalmente otro, ¿sí? Definitivamente no es permisible, no es presentable, ¿sí? Y yo tengo casos de los dos, que algún día hasta de broma se lo dije, creo que a Carla o a ti, Sergio, que algún día escribiré un libro de vertientes de casos reales en donde verdaderamente es inconcebible cómo un ejecutivo dice y pregona una cosa y su comportamiento es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y también hay ejecutivos que son muy congruentes, muy consistentes y muy proveen muchísimo soporte a esa parte. Espero que te conteste la pregunta, Carla. Sí, de hecho, esta parte que señalas tú en términos de, podríamos decir, de la coherencia del jefe, del gerente, del líder, entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Los ejemplos típicos son aquellos de háblame con la verdad, etcétera, etcétera, y cuando el asistente le dice, oiga, le habla el director, dile que no estoy, ¿no? O sea, le pide que mienta cuando le está en el otro mensaje diciendo que le hable siempre con la verdad, etcétera. Y evidentemente se evidencian, ¿no? Se encueran estas contradicciones que en un momento dado a la gente lo obliga a inclinarse a una u otra, porque precisamente no ve coherencia. A mí me llamó la atención, ahorita creo que en Face no tenemos alguna pregunta, si no, si nos la puedes pasar, Sofía, si es que ves por ahí en el chat, pero a mí me llamó la atención tomé varias notas, evidentemente, ajá, digamos que este desarrollo de las capacidades organizacionales, que hablaríamos las capacidades de ciertos individuos, de todos, pero principalmente de los directivos, ¿no? Estas capacidades organizacionales, creo que es un gran desafío para el profesional de la psicología. Es decir, el desarrollo, como tú bien planteas la diferencia, ¿no? Entre que las habilidades son aprendidas, mientras que las competencias son desarrolladas, o deben de ser desarrolladas. Y cómo el psicólogo, así como los gerentes o los jefes, tendrían que agregar a su agenda como una de las funciones principales el desarrollar competencias en sus colaboradores. Desgraciadamente lo que ocurre es que muchos de los directivos no están, por así que capacitados para ello. Y a veces no están capacitados por actitudes y formas de pensar acerca de cómo es un buen jefe. Entonces yo creo que ahí se abre muchas áreas de oportunidad para los profesionales de la psicología para hacer esto. Yo nomás quiero compartir un dato. El día de hoy yo tuve una reunión con profesores del área de trabajo y organizacionales y hablando de esto del estallamiento en la pandemia. Antes de la pandemia había en el campus virtual de la carrera, bueno, de la FES Zaragoza, como 20 aulas virtuales, hablando de las competencias digitales. Como 20, y de las 20 las teníamos como 5 o 6 profesores, porque cada quien tenía 2 o 3. Ahorita, al menos en el campus virtual, hay más de 120, y en el campus de la CUAED hay como otras 30, ¿okay? De este estallamiento. Lo cual no quiere decir que todos los docentes lo estén desarrollando adecuadamente, pero es parte de lo del impulso. Y como tú bien decías, el no haber pensado esto antes de la pandemia, a mucha gente, perdón por la frase, pues los agarró con la ropa interior abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y tuvieron que estar improvisando, ¿no? A ver, Sofi, dicen en Facebook, en Pepsi ponen a las gerencias a pelear entre ellas para alcanzar los objetivos, no tomando en cuenta cómo lo consigan. Bueno, alguien comentó esto en Face. ¿Qué comentario tendrías, Fer, que Pepsi hacen esto? A ver, así de que como que los pongan a pelear, yo creo que no. Así como que, oye, pelense para que no. Como estrategia corporativa, no crees que yo creo que no. Yo creo que sí, dentro de las culturas de las empresas y principalmente de las multinacionales, una competencia
que inclusive es un comportamiento del alto desempeño, el segundo escalón, es el no tenerle miedo al conflicto, el ser capaz de tener conversaciones difíciles y de retar, lo que se llama el challenge, de retar, de cuestionar. No porque yo sea el director de recursos humanos, no quiere decir que yo no pueda preguntar, opinar sobre ventas, sobre logística, sobre mercadotecnia, pues para preguntarle, oye, ¿y con qué gente lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cuánto le va a costar? ¿Y por qué le va a costar? Si la contraparte se enoja o lo toma personal, ahí es en donde viene el problema. Entonces, yo creo que esa parte de pelea, desafortunadamente, en mi experiencia, en mi entendimiento, no puedo hablar de Pepsi, pero yo conozco empresas nacionales y multinacionales donde ese reto, ese challenge, esas discusiones son en beneficio de la empresa en un alto desempeño, en un comportamiento de alto desempeño. Pero sí es cierto que hay otras empresas donde ese reto se convierte en peleas, se convierte ahí y van a lograr el objetivo, pero de una manera erosionada, de una manera tensa, estresada. Y hay mucha gente que se pelea por protagonismo, por decir aquí yo soy el jefe, aquí yo mando. Sí, sí es cierto, pasa. Pero cuando hay una cultura donde es sólido el tema del liderazgo y de valores, por eso hablaba de la cultura, ¿sí? Por eso hablaba del tronco, que es la cultura, pero luego viene el liderazgo, luego viene el equipo y luego el alto desempeño, que son a través de los comportamientos lo que se ve, ¿sí? Yo te puedo decir que yo tengo ejecutivos que me dicen, a ver, si tú me dices que yo tengo que trabajar para esta empresa, no quiero. Si tú me dices que tengo que trabajar para este sector, no quiero trabajar. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Por la cultura de la empresa, por la razón que quieras, ¿sí? Entonces, sí lo hacen, no lo conozco en el caso de PepsiCo, pero sí hay empresas en donde no es que los pongan, pero también hay empresas en donde te dicen, no, Sergio, eso no lo comentes ahorita porque nos va a meter en una bronca, mejor lo comentamos por otro lado. Eso es tenerle miedo al conflicto, eso es tenerle miedo a tener esas conversaciones que hacen crecer a las personas y a la organización. No sé si quedó claro, Sergio. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, me mueve mucho a algo, si hay compañeros aquí del grupo 2022, el siguiente módulo, que es el de procesos psicosociales, recordarás precisamente que hemos hablado de la calidad de estos procesos, donde está precisamente el conflicto. Y a veces lo que ocurre es algo así como decir, bueno, no le tengan miedo al conflicto, éntrenle. Pero si no dotan a la gente de con qué competencias entrarle, entonces pues entran con la guardia arriba, ¿no? Y a romper la boca y a transgredir y a ser violento y tener conversaciones, por así decirlo, agresivas, ¿no? Y donde el que tiene más saliva traga más pinole y es una competencia desleal y golpes bajos, donde hablaríamos de la calidad de los procesos psicosociales. Y creo que, nuevamente, ahí creo que es un desafío para el profesional de la psicología, como vimos o se ve en el módulo 2 del diplomado, en términos de qué propuestas podemos generar para mejorar la calidad de los procesos psicosociales. Porque a veces se califica el proceso en virtud de los resultados. Si se logró la venta, no importa si se le engañó al cliente, ¿no? O si le ganaste al compañero en ventas, no importa que le hayas mentido o que hayas hecho 20,000 cosas, porque dentro, como dices, dentro de la cultura se fomenta, si no de manera formal, sí de manera informal por los estilos de liderazgo de los gerentes, de decir, ni modo, o sea, le dice a otro vendedor, ¿para qué te dormiste? Si el otro te ganó el cliente, ¿para qué te dejaste? Entonces, con eso está promoviendo, pues, la sorpresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro comentario que a mí me quedó es que yo me acuerdo de un concepto que se maneja en términos de organizaciones que están en ambientes altamente o de alta turbulencia. Y me gusta mucho el término que es de la aeronáutica, ¿no? Que la turbulencia es cuando el avión va en una situación
que lo que sí es seguro es que va a brincar. Lo que no se sabe es para dónde es el siguiente brinco, si es para abajo, para arriba, para la izquierda o para la derecha, o para en diagonal, ¿no? Entonces, hay muchas organizaciones, sobre todo se hablan de las de TI, que están en un entorno altamente turbulento. ¿Y qué tiene la turbulencia? La incertidumbre como característica principal, ¿no? Lo que sí es seguro que va a permanecer es la incertidumbre, aunque parezca una contradicción, ¿no? De lo que podemos estar seguros, ciertos, es que va a haber incertidumbre. Y yo creo que eso es un gran desafío, porque muchas veces el profesional de ingeniería y de cualquier otro piensa que va a llegar a una organización y si no va a ser todo tranquilo, sí va a ser estable. Y lo que se encuentra es que es un brincadero de demandas, de cosas, etcétera, etcétera. Y entonces esa parte creo que me gustó mucho. Te agradezco mucho, Fer. No, ¿Tenemos alguna otra? ¿Qué fuente sería la más acertada para informarnos más sobre VUCA? sobre, VUCA. híjole, la verdad, te soy sincero, yo creo que hoy por hoy con la tecnología y en cualquier artículo de de administración y gestión, por ejemplo, en español, en castellano, la Universidad Española, la escuela esta del IESE, ¿no? El IESE, el Instituto de Empresa, tiene muy buenos artículos del manejo de BICA o BUCA, de la complejidad, ¿no? Por supuesto, en inglés está Harvard y MIT cuando hablan de ello. Ahí hay muchos escritos en ese sentido, ¿no? No hay un libro, yo no uso ningún libro ni nada porque simplemente son reflexiones gerenciales que se han aplicado en contextos volátiles, complejos, ambigüedad. Por ejemplo, justamente las competencias es que haya alguien que la complejidad no le espanta, que la ambigüedad no le frustra, ¿no? Que la volatilidad tampoco le impacta y ahí tiene que ver la inteligencia emocional, o sea, son cruces de todos lados. Específicamente de VUCA, pues yo creo que hay artículos o casos del IESE de Barcelona y también del ESADE, ¿sí? ¿Y PADE tiene algo al respecto? Yo creo que sí, no lo sé. Del IPADE no, no lo conozco, Sergio, pero del IESE y del ESADE sí he llegado a consultar alguna información en castellano y también de Harvard, ¿no? También de Harvard y de Columbia, ¿sí? De la Universidad de Columbia. Sí. Muy bien. Bueno, Fer, ha sido maravilloso. Creo que es la conferencia que se ha llevado más tiempo sin ningún problema. Yo no tengo, y creo que los que están atendiendo tampoco. Creo que ha sido una forma muy dinámica de presentación, con muchos términos y muchos conceptos, y siempre es bueno como de un profesional, digamos, con una formación distinta, cómo presenta las cosas, y aquí la cuestión es tener la suficiente flexibilidad precisamente para escuchar también experiencias de un profesional que tiene más de 3 décadas como consultor, asesor y con experiencia, y que tenemos que tener la apertura, pues, en la psicología para escuchar de estos conceptos, de estas propuestas, sin someterlo a la lupa metodológica tan rigurosa en un momento dado, pero sí escuchar, y yo estoy seguro que muchos de los colegas encontraron ahí bastantes conexiones, como dices tú, inclusive en la definición que tú planteas de competencia, ¿no? Que hablas de una combinación, yo he escuchado el término de configuración, ¿no? Es decir, cómo se configuran conocimientos, habilidades, actitudes, y pueden haber diferentes tipos de configuración, pero que tienen los mismos elementos, ¿no? Que es algo que también se utiliza mucho en programación neurolingüística, ¿no? Esta configuración de los elementos. Pero te agradezco mucho la participación, Fernando. Creo que ha sido un deleite escucharte. Muy bien las imágenes, creo que también la cuestión del plumón electrónico ahí, ¿no? Supongo que en la tablet o en el iPad que estabas manejando esto. Creo que fue esto muy, muy dinámico. Y creo que no tenemos más preguntas. Sofía, tú tenías alguna muy larga que no la quise leer. ¿Por qué no abres el micro y se la planteas a Fer ya para concluir? O este comentario. Ok, bueno, pues lo leo, ¿no? Es que me trabo cuando hablo.
No, pero era, sí, lo voy a leer. Y ya si no, pues ya lo Ok. explico bien. Ok. Decía que se me hace muy interesante esto de que las competencias, como decía, no es que vayan surgiendo nuevas o sí, que se vayan cambiando, siempre son las mismas, nada más que cómo van generando más relevancia de acuerdo a lo que nos va exigiendo el ambiente o en el momento en el que estemos, ¿no? Y, por ejemplo, yo mencionaba esto porque apenas egresé de psicología y mi último año fue laboral justamente, y hubieron muchos trabajos de investigación relacionados con cómo los trabajadores tenían nuevas exigencias con el home office y todo esto, y cómo iban surgiendo muchos conceptos o que quizá ya estaban, pero que no se les daba la importancia o relevancia, y que ahora se está hablando más de ello. Entonces, como que, pues me puse a reflexionar esto, que sí va cambiando mucho en cuestiones como capacidades o conocimientos que a los que se les da importancia según pues nuestro contexto, ¿no? Y quién sabe qué otras cuestiones vayan surgiendo en un futuro. Entonces, pues está interesante. Y básicamente sería eso. Ok. Más que una pregunta, es como un comentario un poco sintético, ¿no? Que Ajá. hace Sofía. ¿Algún comentario, Fer? ¿Algún comentario, Fernando? Tienes cerrado tu micro. ¿No escuchas? Ah, caray. Ahora el lenguaje de señas. Tienes cerrado tu micro, Fer. Ah, pues algo pasa ahí que... Ah, ¿no lo puedes abrir? No lo puedo creer. ¿Sí? Ay, qué raro. Bueno, ahorita vemos. A ver, reactivamos tu audio. Ahí está. Ahí está, perdón. No, yo creo que le piqué sin querer y no lo podía reactivar, pero pues Ah, sí, totalmente de acuerdo, Sofía. Muchísimas gracias. ok. Bueno, pues les agradecemos mucho, Fernando, particularmente a ti. Seguiremos en contacto, evidentemente, tenemos ahí algunas cuestiones pendientes. Te agradecemos mucho tu aportación, pues, a estos eventos que organizamos. A nombre del diplomado, de la carrera de psicología, de la FE Zaragoza y de la UNAM en general, y ya te haremos llegar tu reconocimiento. Te agradecemos mucho la participación y creo que se abrieron muchas ventanas, espero, para varios de los que ahorita estuvieron de manera sincrónica, y esperemos para los que vean la grabación que se queda aquí en Facebook Live, ¿sí? Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes, Sergio. Estamos en contacto y muchas gracias a los que nos acompañaron esta tarde-noche, ¿sí? Y esperamos seguir contando con su audiencia en próximos eventos. Muchas gracias a todos y pues damos por concluidos. Carla te aplaude, por ahí manda un aplausito, Carla. Muchas Gracias. gracias. Ajá, Claudia Ibe también, da las gracias acá. Y bueno, ahí va quedando la grabación. Estamos en contacto, Fernando, para lo que Gracias haya pendiente. Y muchas gracias y muchas felicidades. a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.